Shalom, queridos Javerim y Javerot, bienvenidos a nuestra sesión de estudio en este mes de Elul con Rabbeinu Bachia estudiando Chovot Alevavot, y habíamos dejado ayer esta explicación de Rabbeinu diciendo que una persona que no pone su intelecto a la investigación de las mitzvot que le corresponden está ignorando una importante obligación religiosa. Entonces aquí Rabbeinu va a seguir hablando del tema. De la misma manera diremos con respecto a todo lo que somos capaces de comprender por medio de la razón, lo cual hoy sabemos no es poco. La inmensa mayoría de nuestro conocimiento sobre el mundo hoy en día está mediado a través de la razón. Como dijeron nuestros sabios, séptima regla de exposición de la Torá de Rabbi Ishmael. Aquellas personas que rezan de un sidur tradicional recordarán esto. Son 13 reglas hermenéuticas listadas por Rabbi Ishmael, y esta es la séptima. Si algo incluido en una proposición general se convierte en el tema de una declaración especial, lo que se proclame de esa declaración especial no debe entenderse como limitado a sí mismo, sino que se aplica a la totalidad de la proporción general. Y aquí el Rabbeinu nos va a aclarar, porque este es un tema halágico, ¿cierto? Esta es una regla de explicación halágica que nos dice: si yo digo que todos los casos especiales de una regla general comparten una categoría, esto no solo se aplica a los casos especiales, sino a toda la categoría. Conocer la unidad de Dios es solo una rama de los temas que pueden comprenderse por medio de la razón. Y así como es nuestro deber utilizar este método en este tema de la unidad de Dios, es igualmente nuestro deber hacerlo con todos ellos. ¿Ok? Entonces, la investigación racional es una obligación. El segundo argumento se extrae de las Escrituras, que dicen, profeta Isaías 40:28, no habían oído que el Dios es eterno. Vamos, busquemos esto en el librito original. Halo yadata im lo shamata vegomer. Entonces tenemos aquí dos verbos. Uno es saber, la da'at, y el otro es lishmoa, oír, mismo verbo de Shema Israel. Dice sabido, lo que implica conocimiento a partir de pruebas racionales, y luego oído, lo que implica a partir de la tradición. Ya Rabbeinu nos dice que esas son las dos fuentes clásicas de autoridad, y de la misma manera no habían oído, no se les había dicho desde el principio. El profeta procedió a mencionar el conocimiento que proviene de la prueba racional al conocimiento que proviene la tradición recibida. Es decir, procedió en este caso es antes viene la prueba racional que la tradición. Precedió la mención. Creo que queda más claro el contexto de Rabbeinu. Y asimismo Moisés, nuestro maestro, dijo, Sefer Devarim 32:6, así pagáis a Hashem, oh pueblo necio e insensato, ¿no es él vuestro padre quien os adquirió, no os hizo y os estableció? Recordad los días de antaño, considerad los años de muchas generaciones. Preguntad a vuestro padre y él os mostrará, a vuestros mayores y ellos lo contarán. Esto es Sefer Devarim 32:6. Esto es una prueba de lo que dijimos, de que a pesar de que la tradición debe ser precedida por la naturaleza, es decir, primero nosotros estudiamos racionalmente y luego recibimos la tradición, los estudiantes deben aprenderla primero. Sin embargo, no es correcto confiar únicamente en ella para quien es capaz de comprenderla
por el método de la demostración racional. Por lo tanto, es apropiado que todo aquel que sea capaz de esto esté en el deber de investigar con su intelecto y aportar pruebas lógicas de ello mediante la demostración que apoyaría el juicio deliberado. Y esta es una de las preguntas más candentes de la filosofía, y es cómo nosotros aprendemos o cómo sabemos que sabemos. Y esto que nos acaba de presentar aquí Rabbeinu tiene precedentes en Platón, en Aristóteles, en Sócrates, en toda la tradición filosófica, donde se presenta la siguiente paradoja. Cuando yo aprendo por experiencia, cuando yo aprendo de cero, cuando yo estoy en un método investigativo, lo único que tengo es tradición. Lo único que tengo son las opiniones de los sabios, las opiniones de la mayoría. Por ahí es donde comienzo, porque no tengo más. ¿Ok? Y es a través de un análisis y una examinación, un examen de estas creencias de la mayoría de los sabios, que comenzamos a ver los patrones, y luego cuando se encuentra algo sólido, es que podemos establecer la ciencia bien ordenada, bien demostradita, bien organizada. ¿Ok? Sí, todos nosotros comenzamos aprendiendo por tradición. Se nos dice, Dios es uno. Se nos dice, Dios reveló la Torá al pueblo de Israel. Se nos dice toda una serie de cosas que nosotros creemos. Creemos incluso antes de entender estas cosas, y muchas personas lo creen toda su vida sin verdaderamente entenderlo. Pero lo que nos está diciendo Rabbeinu es que desde un punto de vista razonable, yo no puedo abandonar esta obligación de la investigación racional. A pesar de que la tradición me lleve hasta ahí, una vez la tradición me lleva hasta ahí, tengo que comenzar a hacer este proceso de investigación. Después de haberme convencido de que los mandamientos del corazón son en verdad obligatorios y de que por las razones que mencionamos estamos obligados a cumplirlo, descubrí que estos deberes habían sido descuidados y que no se había compuesto ningún libro específicamente sobre ellos. Reflexioné sobre la condición de su baja observancia de los mismos por parte de mis contemporáneos debido a su capacidad para comprenderlos, y por lo tanto, tanto más eran incapaces de realizarlos o esforzarse en ellos. Me sentí impulsado por la gracia de Dios a indagar en la ciencia interna. Aquí es donde decide escribir el libro. Nos está diciendo por qué existe este libro. También noté, por la práctica de nuestros sabios y por los dichos que hemos recibido, que eran más celosos y se dedicaban a sus deberes personales que a desarrollar inferencias de leyes y preguntas remotas y dudosas. Y aquí es donde Rabbeinu va a hacer una crítica muy fuerte al judaísmo de su época. Yo creo que es una crítica que todavía podría aguantar al judaísmo en nuestra época. Y es lo que está diciendo Rabbeinu, es cuando uno estudia nuestros sabios de nuestra tradición, los sabios del Talmud, se da cuenta de que ellos estaban más dedicados a su desarrollo interno que a detalles, ¿cierto?, hipotéticos de la ley, de la halajá, una cuestión académica. No, ellos estaban dedicados a lo interno. Sus esfuerzos se dedicaron primero a determinar los principios generales del juicio para aclarar lo que está permitido y lo que está prohibido. Y después se ocuparon y se esforzaron
por aclarar sus obligaciones activas y deberes internos. Es decir, sus mitzvot externas y sus mitzvot internas, como aparece en Ibn Tibón. Ok, mitaskim umishtadlim levarer ma'aseihem mechovot libotam. Es decir, una vez llegan a un nivel de observancia religiosa razonable, no se ponen a buscar pues cuánto detalle, sino que se dedican a trabajar en su parte interna. Si se les presentaba un caso extraño que pertenecía a la clase de inferencias de las leyes existentes, lo investigaban en el momento en que se les presentaba y deducían la ley de los principios que conocían. Pero nunca se preocupaban por estas cosas antes de esto, porque consideraban los asuntos seculares a la ligera. Es decir, muchos Batei Midrash nos dice, en su tiempo, nos dice Rabbeinu, estaban llenos de especulación. ¿Y qué pasa si esta, o sea, especulación puede ser de mucho tipo, puede ser especulación halágica, ¿cierto? Que se cae en una casuística a veces muy separada de la realidad, o también hay especulación mística, donde eventualmente le perdemos la conexión al texto y la conexión con nosotros mismos. Pero los sabios emitían juicios basados en lo que tenían y no se preocupaban con hipótesis, estaban trabajando en ellos mismos. Y cuando necesitaban emitir un fallo sobre ese asunto, si el fallo estaba claro para ellos a partir de la tradición transmitida por los profetas, lo hacían sobre esta base. Si se trataba de una cuestión que requería explicar la tradición, lo investigaban a la luz de la razón. Si todos estaban de acuerdo, emitían un fallo. Pero si había un desacuerdo sobre la decisión, ellos decidían según la opinión de la mayoría, como está escrito por el Sanedrín, como está escrito en Masejet Sanedrín. Cuando se les planteaba una cuestión, si tenían una tradición al respecto, daban la decisión de inmediato. Si diferían, votaban. Si la mayoría decidió que era algo limpio, se declaraba limpio. Si la mayoría decidió que era algo impuro, se declaraba impuro. Esto era de acuerdo con el principio que se había recibido de que la decisión sigue la mayoría. Compusieron en el Tratado Avot las tradiciones de los principios morales y las normas éticas de los rabinos, tal cual las enseñó cada uno de ellos en su tiempo y en su lugar. En términos de alajá, nos dice Rabbeinu, no tiene por qué haber hipotéticos, porque el sistema de la Torá es muy claro. Si hay una pregunta, vamos a la tradición. Si la tradición no dice nada, vamos a la razón. Y luego votamos. Y lo que decide el Sanedrín es la ley. Es la ley. No tenemos que preocuparnos por hipotéticos. No, esa es la ley. Y eso nos libera para una búsqueda interior mucho más rica. Los informes de los hombres del Talmud sobre sus maestros son suficientes para demostrar la profundidad de su sabiduría y el gran esfuerzo que hicieron para purificar sus acciones. Por ejemplo, en Berajot 20a dijo Rav Papa Abayei, ¿cómo es que para las generaciones anteriores se realizaron milagros y para nosotros no se realizaban milagros? Todo tiempo pasado, ¿sí? Aquellos que nos gusta estudiar Hasidut, en los tiempos del Baal Shem Tov, milagros aquí, pero nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no vemos milagros hoy en día? No puede ser por la superioridad de su estudio.
porque los años de Rabbi Yehuda, todos sus estudios se limitaban a Nezikin, solamente uno de los órdenes de la Mishnah, sobre daños monetarios. Mientras que nosotros estudiamos todos los 6 órdenes de la Mishnah. Es decir, no puede ser una cuestión de erudición. Nosotros, dice Rav Papa, somos mucho más eruditos que Rabbi Yehuda. ¿Por qué Dios escuchaba a Rabbi Yehuda más que nosotros? Y sin embargo, cuando Rabbi Yehuda se quitaba un zapato, es decir, comenzaba la oración antigua en el judaísmo, como en el islam se hacía descalzo, ni siquiera se había comenzado a quitar los zapatos, solía venir la lluvia, mientras que nosotros nos atormentamos y lloramos en voz alta y nadie nos hace caso. Y él respondió, las generaciones anteriores solían estar listas para sacrificar la vida por la santidad del nombre. Nosotros no sacrificamos nuestra vida por el nombre, por la santidad de Dios. Aquí también es de donde viene esta cuestión de Hakadosh Baruj Hu Liba Bayei. El Ribono Shel Olam busca el corazón. El que solo estudia Torah es como un hombre que está sin Dios. Como está dicho, ahora por largas temporadas Israel estaba sin el Dios verdadero. Por lo tanto, el estudio de la Torah debe combinarse con actos de verdad. Solo la Torah a nivel teórico, a nivel de estudio, es muy bueno. El estudio de la Torah es muy dulce, pero si no está acompañado de una transformación personal significativa, nos dice nuestra tradición, este no es ese no es el propósito. Con esto creo que podemos dejar para esta noche. Buenas, doña Yoshi. Clink, clink, clink. Hagamos una señal para saber dónde estamos. Y continuamos con la tefila.